24 Debates. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a 24 Debates, el espacio que tenemos en el canal 24 Horas para conocer a los candidatas y candidatos al Consejo Constitucional que elegiremos el próximo 7 de mayo. Hoy vamos a conversar sobre temas de seguridad en la nueva propuesta constitucional y para eso nos acompañan María Pardo, candidata a consejera del Pacto Unidad para Chile, que es el pacto que agrupa a Prueba de Dignidad y el Partido Socialista. María, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y a este otro lado tenemos a Gonzalo Youssef, candidato a consejero del Pacto Chile Seguro, que agrupa a los partidos de Chile Vamos, Renovación Nacional, Evópoli y la UDI. Bienvenido. Gracias, Constanza. Muchas gracias a los dos. Les explico la dinámica, ¿cierto? Para que todos lo tengamos claro. Cada uno de ustedes tendrá 9 minutos, en total, como una bolsa de minutos, que serán 9 en total. Cada uno de ustedes tiene una tablet y ahí están anotados esos 9 minutos, ¿cierto? Ya, entonces a medida que vayan respondiendo y utilizando su tiempo, se va a ir ahí reduciendo el tiempo y se va a ir reflejando en la pantalla de la tablet y también en la pantalla que tenemos ahí al frente. Ahí está, ¿cierto? Los dos están en este momento con 9 minutos exactos. Por lo tanto, ustedes van a ver cómo lo administran, ¿cierto? Si las respuestas son más cortas, van a tener más tiempo y vamos a poder pasar por más temas. Eso depende de ustedes. Se pueden interrumpir, pueden, digamos, levantar la mano, lo que ustedes quieran. La idea es que podamos tener una conversación y un debate sobre un tema que la verdad es que se ha tomado la agenda en las últimas semanas. Pareciera incluso que no hay otro tema que la seguridad en este país. Y una de las cosas que uno se pregunta es ¿cómo podemos garantizar esa demanda o responder a esa demanda por seguridad a través de la Constitución? Gonzalo. Hay 3 aspectos que la Constitución contempla y que dice en relación con la seguridad. El tema de los indultos. Primera cosa que aparece en la Constitución. Yo creo que hay que suprimir la facultad de indulto. ¿Cualquier tipo de indulto? O sea, todo indulto, incluyendo, por ejemplo, el indulto por razones humanitarias de una persona que tiene 80 años y creo que se terminal. debe contemplar una perspectiva de piedad y permitir que en la legislación penitenciaria, la ley 18.216, exista la facultad técnica de que cuando alguien está moribundo pueda pasar sus últimos días en su hogar. Luego, el tema de la regulación de las Fuerzas Armadas. Yo creo que tiene que ser regulado en la Constitución y en particular precisar o tratar de darle contenido a su participación fundamentalmente en los tiempos de paz. Vivimos una situación de crisis que yo creo que nos va a obligar, si es que queremos darle cabida a esa demanda de la ciudadanía, de estudiar y reconsiderar esa parte de la Constitución. Creo yo que las Fuerzas Armadas tienen que colaborar en el combate al terrorismo en la Araucanía, en el control fronterizo, en la zona norte, y además deben contribuir al resguardo de la infraestructura crítica. Por último, los estados de excepción. Los estados de excepción también creo yo que sin perjuicio de la regulación histórica de los mismos, que es muy parecida a la de la Constitución del 25 y así, creo que tienen que tener hoy en día una característica de agilidad. Hemos escuchado a distintos parlamentarios de distintos sectores que han insinuado la posibilidad de estados de excepción en zonas urbanas. Yo creo que atendida este nuevo desafío de seguridad debemos abrirnos a esa discusión. Eso en relación con la Constitución. Ya vamos a ir a cada uno de los temas. Planteó varios temas, Gonzalo, los puso sobre la mesa que yo los tenía en las preguntas, pero vamos uno por uno. Primero, la misma pregunta para ti, María. ¿Cuál es o de qué manera se puede responder a esta demanda de seguridad que tienen hoy día los ciudadanos a través de la Constitución? Primero me gustaría reconocer que hay una necesidad, un sentimiento por parte de la ciudadanía de inseguridad y eso es algo de lo que debemos hacernos cargo de la perspectiva de la Constitución, pero con medidas y con políticas pensadas a largo plazo, pensadas con una mirada de futuro. Y creo que en ese sentido tenemos que pensar en reforzar el carácter profesional de las policías. Hoy en día tenemos un artículo 102 en la Constitución del 80 que habla del carácter profesional. Sin embargo, debemos profundizar y reforzar ese carácter. Por otra parte, me parece muy importante la idea de modernizar las policías. Hoy en día tenemos unas policías que no dan abasto y en ese sentido tenemos que darles más herramientas, tenemos que darles más formación, tenemos que darles mayor articulación de cooperación internacional, tenemos que darles más infraestructura, tenemos que darles mayor tecnología, invirtiendo en tecnología. Todas estas son cuestiones que se pueden de alguna manera establecer en un nivel general al nivel de la Constitución.
Vamos uno por uno porque están planteando temas diferentes y quiero comparar las posturas en cada uno de los temas. En el tema, aprovecho de preguntarte inmediatamente, en el tema del indulto que plantea Gonzalo. Gonzalo dice que hay que terminar con el indulto o la facultad de indulto presidencial con la excepción de un indulto humanitario a quienes están enfermos y en prisión. ¿Cuál es tu postura? Yo diría que ese es un tema que podemos discutir, pero un tema que me parece que corresponde discutir cuando discutimos sistema político. Ya. Porque se trata de un tema que dice relación con las facultades del presidente de la República. Estamos en un sistema presidencial en que el presidente tiene competencias abultadas, muchas veces dicen algunas personas desde la doctrina. Me parece que es una discusión que podemos dar, pero no me parece que sea una solución, un tema que solucione el tema seguridad, que es lo que a las personas más les interesa hoy en día. Ya, y tienes razón que es bajo el tema, obviamente, el sistema político y no el tema de la delincuencia, pese a que a veces se han podido ¿Constanza? cruzar. Inmediatamente, pero tu idea, cuando tú dices podemos discutirlo, ¿te parece que hay que eliminar la facultad presidencial o corregirla o se mantiene o se debiera mantener tal como está? A ver, acá yo creo que hay que discutirlo y acá quiero ser muy clara. Yo creo que las personas están un poco aburridas de que la gente sea tan drástica con sus posturas. Creo que las personas quieren, y es por lo que yo he conversado también, moviéndome por la región de Valparaíso, las personas quieren un diálogo con altura de miras. Si quitarle la facultad de indulto al presidente de la República en el diseño institucional le hace bien al diseño del sistema presidencial, bienvenido sea, pero discutámoslo. Perfecto. ¿Gonzalo? Sin duda, la ubicación de una norma en la Constitución es un aspecto a considerar, pero creo yo que los indultos sí inciden en la seguridad. ¿Por qué? Porque generan un clima de incertidumbre. Cuando el presidente, como el último, indulta a 13 delincuentes, se genera toda una controversia, tanto así que había una agenda de seguridad. Siempre que se ha indultado se ha generado controversia. Bueno, por eso creo que lo hay que suprimirlo. De Sebastián Piñera en Por la eso época creo del que hay que COVID. suprimirlo. Por eso creo que hay que suprimirlo. Ya, digamos, la facultad hay que suprimirla. Sí, así de la como existe hoy día. Constitución. Perfecto. Vamos al tema ahora que plantea María sobre la reforma. Mucho se habló en la discusión constituyente pasada acerca de que si había que refundar, reformar y, bueno, María ahora habla de la palabra modernizar, ¿cierto? Carabineros. Y vamos a hablar también de la Fuerza Armada. Pero hablemos de Carabineros. ¿Qué habría que hacer en esta discusión constituyente? Habría que plantear, hay una reforma que está en el Congreso, digamos, un proyecto que está. Avanza poco, pero ahí está. ¿Hay que refundar o hay que reformar Carabineros? Es que por eso me gusta la palabra modernizar. ¿Qué significa? Déjame explicar un poco el contexto. Nosotros tenemos una evolución de la regulación constitucional de las policías, y por policía me refiero a carabineros y a policía de investigaciones, que son las fuerzas de orden y seguridad pública, de acuerdo con la regulación constitucional y de acuerdo con el Acuerdo por Chile también. En ese sentido, me parece que es importante valorar la evolución que ha tenido esta regulación desde el retorno a la democracia. Y en ese sentido creo que lo relevante sería acá reforzar los cambios y adaptarlos a las nuevas formas de criminalidad que estamos presenciando hoy en día. En ese sentido planteo esta idea de modernización pensando en darle más herramientas a carabineros y a policía de investigaciones para enfrentarse a estas formas de ¿A qué crimen. te refieres con herramientas? A las cuestiones que mencioné por hace un ejemplo, segundo. la ley Naín Retamal, una herramienta dentro de lo que tú estás entendiendo por herramienta, Mira, es el reglamento de uso de la fuerza, la famosa RUF que se está discutiendo hoy día, una herramienta también para los A mí carabineros. me gustaría remitirme a la discusión constitucional, Sí. si te parece bien, porque la ley Naín Retamal es una ley penal, Sí. Y esas son cosas que no pueden estar reguladas en la Constitución. A mí me interesa referirme al diseño institucional, que es aquello de lo que se hace cargo de la Constitución. Por eso, ¿cuáles son esas herramientas para entender? Por lo mismo, me parece relevante este concepto marco de modernización, digamos modernización progresiva también, que vayamos avanzando en la modernización, y luego algunas cuestiones puntuales que dicen relación con formación, que dicen relación con mejorar el equipamiento, que dicen relación con mejorar la tecnología, que son cosas a las que la Constitución puede aludir a nivel de mandato constitucional, como directriz. Gonzalo, sobre este punto y sobre si hay que reformar o refundar o modernizar las policías. Lo que hay que hacer con la policía es apoyarla. En Chile tenemos una serie de problemas y desafíos a propósito de la seguridad. Y si es que hay algo que no es problema, son las policías. Obviamente las policías hoy día enfrentan mayores demandas, pero lo que hay que hacer con Carabineros es respaldarlo y
apoyar sus actuaciones en casos de flagrancia, extender la legítima defensa y el cumplimiento de deber, que también es una causal de justificación que obviamente tiene rango legal. Pero, y aprovechando mi tiempo, quiero decir que efectivamente si queremos combatir la delincuencia, el tema de Carabineros no es el importante. Lo importante son, 1, la política penitenciaria, necesitamos cárceles. 2, control fronterizo. Si tenemos una frontera que entra y sale la gente como Pedro por su casa, no vamos a solucionar el problema. 3, ley penal adolescente. El 80% de los delitos lo cometen los menores de 20 años. Tenemos que terminar con ese régimen de semi-impunidad que hay hasta antes de los 16 años y con el régimen de casi impunidad que hay entre 16 y 18, en que con la rebaja penal de grado hace que delitos que son poco importantes, como robarse, por ejemplo, una radio de un auto, no sean propios para privar de libertad. Entonces, todo eso genera que tengamos menores que cometen 20 delitos y un menor que comete 20 delitos, que lo han detenido en 20 ocasiones, ha cometido 200 delitos. Entonces, si me dices a mí, yo creo que ahí están las 3 prioridades y no en esta supuesta necesidad de reforma y de modificaciones de Carabineros y menos de la PDI. Ya, ahora, de eso sí, María, por favor. 2 cositas. La primera, me parece que modernizar las policías significa apoyarlos. Por el tiempo no me voy a extender más en ese punto. Y por otro lado, los 3 puntos que plantea el candidato Youssef no son materia constitucional. Yo creo que se equivocó de debate. Pero eso fue lo primero que dije. ¿Sí me deja terminar? Sí, te dejo, pero nos dijeron que podíamos interrumpir. Ya, cada uno va a tener su tiempo. Además, le quedan 5 minutos con 11 segundos a Gonzalo Youssef y a María Pardo 5 minutos con 29 segundos. Aprovecho de decirlo. Ahora, no son materia constitucional, como tú dices, pero pueden tener un planteamiento al respecto. O sea, este programa se trata de cosas constitucionales. Me gustaría no gastar mi tiempo en eso porque me parece que este programa se trata de darle a conocer a la ciudadanía las propuestas que tienen los candidatos a consejero constitucional para la Constitución de Chile. Podemos tomar un café después y hablar de esas propuestas. No, pues sí estoy diciendo entre ustedes. Yo, digamos, Gonzalo Youssef plantea temas que él dice no hay que meterse con Carabineros, sino que esto es más importante. Que es, con Carabineros sí se pueden establecer elementos, modernización y se pueden hacer varias cosas a través de la Constitución. Sobre ese punto tú, sostienes que hay que modernizarlo y que la modernización es o significa apoyar a Carabineros. Sí, de todas maneras. Perfecto. Ahora, cuando hablamos... Constanza, una sola cosa. Hablar de seguridad no es perder el tiempo, es lo único que le interesa a la gente. He ido a 4 o 5 unidades vecinales este fin de semana y de lo único que hablan es de seguridad. La educación, las pensiones, la salud es absolutamente secundario cuando uno tiene un temor físico. Y eso, hacerse cargo de eso, tener una opinión no solo de los temas constitucionales, y voy a terminar proponiendo la necesidad de un Consejo de Seguridad Nacional en la Constitución que incluya a las policías y que se dedique al combate de la delincuencia. Lo hemos conversado con muchos expertos y quizás sea la necesidad y la solución novedosa que estamos requiriendo y planteo desde ya la posibilidad de discutirlo. ¿Qué le parece? ¿Qué te el parece, Consejo María? de Seguridad Nacional está regulado en la Constitución del 80. Pero sí las policías, propongo con las policías. ¿Me deja terminar, por favor? Sí, estoy incorporando para que puedas opinar completamente. Me estoy gastando mi tiempo, no te existe un preocupes. Consejo Nacional de Televisión, de seguridad en la Constitución, el COSENA, y la evolución que hemos tenido desde el retorno de la democracia en Chile ha ido en el sentido de quitarle competencias. Yo valoro esa evolución que hemos tenido en democracia. A mí no me parece una buena idea seguir avanzando en el sentido que plantea el candidato Youssef. Ya, ahora, cuando dice, digamos, Gonzalo, que no se pierde el tiempo hablando de seguridad, que son los temas que a la gente le importan, efectivamente yo partí diciendo, hoy día la seguridad se tomó la agenda, pero obviamente tenemos que aclararle a la gente, y eso es importante, para no crear expectativas de lo que se puede hacer desde la postura de ustedes. Ahora, yo creo que también es pertinente, les puede parecer o no, que se fijen posturas acerca del debate de seguridad que hoy día está en el país, digamos. Ustedes verán si lo responden o se usan si tiempo en eso o no, pero dejando bien en claro cuáles las facultades o las atribuciones que tienen, que van a tener si es que son elegidos, Gonzalo. O sea, y aquí va mi pregunta, ¿cómo evitar crear expectativas sobre la gente que con la nueva Constitución se va a resolver todos los problemas y partiendo por este problema de seguridad? Cuando uno tiene una formación liberal como yo, y es liberal, entiende que las constituciones son acuerdos básicos
y son instrumentos jurídicos. No son cajas mágicas ni programas de gobierno. Los programas de gobierno debemos dejarlo para las elecciones. Las constituciones son normas generales en que yo y María vemos qué cosas consideramos que podemos acordar y fijamos las reglas del juego. ¿Debemos decirle a la gente, ¿le vamos a solucionar sus problemas de salud? No, porque lo que soluciona los problemas de salud son los hospitales. ¿Le vamos a solucionar sus problemas de educación? Obviamente no. Si ponemos más grande, más chico el derecho de educación y le ponemos 200.000 palabras, ¿va a mejorar la educación en Chile? No. Entonces, ¿y en seguridad tampoco? En seguridad tampoco, pero hay aspectos de la Constitución que dicen relación con la seguridad y que no podemos olvidar. ¿Cuáles son esos aspectos? Los tres que te mencionaba. Indulto, Fuerzas Armadas, la necesidad de que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con el control fronterizo y además, como les decía, la posibilidad de tener un Consejo de Seguridad Nacional, pero no pensando en un enemigo externo, sino que pensando en el enemigo que hoy día tenemos. ¿Cuál es el enemigo que tenemos hoy día? La delincuencia. Creo yo que todo eso, y bueno, y los estados de excepción son cuestiones constitucionales. No mejoran la seguridad, pero es importante que se considere. María. Yo agregaría algo más para tratar de ir en la línea de aquello que sí se puede regular en la Constitución y me parecería bueno que se hiciera, lo que dice en relación con las armas. Hoy en día el artículo 103 de la Constitución habla de que la ley debe regular la tenencia y porte de armas. Hay una remisión legal, me parece que quizá podríamos avanzar en ese sentido. Los incidentes que hemos tenido que han llevado a la muerte de carabineros durante las últimas semanas han sido en su mayoría con armas de fuego. Entonces creo que ahí podemos avanzar. Obviamente la Constitución no puede ponerse a regular todo lo que significa el porte de armas de fuego, pero ¿en qué sentido podría avanzarse? Podría establecer un mandato constitucional relativo al desarme, a que la población civil vaya en el sentido de desarmarse. Me parece que al final del día menos armas en la calle implicarían más seguridad. Ahora, las cifras en general muestran que si bien hay una cantidad de armas que lo utilizan los delincuentes que son robadas o que llegan a manos de los delincuentes y que en algún minuto estuvieron en manos de civiles, ¿cierto? Pero la mayor cantidad de armas no son de armas que fueron registradas en algún minuto. Por lo tanto, uno de los cuestionamientos que se hace a ese planteamiento es, le vamos a decir a los civiles que se desarmen cuando no está ahí el problema de las armas de los delincuentes, pero no el principal. Sí, ojo, yo estoy hablando de ambos fenómenos, porque yo creo que es un fenómeno transversal, pero es una medida que podemos tomar a nivel constitucional. Habría que diseñar bien cómo se hace el mandato, pero es algo que podemos hacer a nivel constitucional. Gonzalo, ¿qué te parece esa idea? Creo que no es, digamos, sin perjuicio de poderla observar, creo que lo que regula el control de armas es la ley de control de armas y creo que es lo bastante drástica, tiene penas draconianas. Y el uso de armas de fuego tiene que ser reprimido, pero no creo que sea nuevamente la ley tampoco un instrumento básico. Yo no sé si pero vemos la cantidad de armas que tienen los delincuentes hoy día y la capacidad de fuego que tienen. Nadie está de acuerdo con eso. Es evidente que todos queremos que haya menos armas. Lo que estamos diciendo es que diga algo en la Constitución al respecto no lo va a cambiar. Creo yo que lo importante es reforzar los mecanismos de control que contempla la misma ley de control de armas. ¿Cuál debiera ser el rol de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad? Hasta el momento, por lo menos lo que determinó, ¿cierto?, el trabajo de la comisión de expertos es que no va a haber un capítulo de Fuerzas Armadas, estarán incluidos en el capítulo de Gobierno y Administración del Estado. Pero mirando desde el punto de vista de seguridad, que hoy día están desarrollando, por ejemplo, en la frontera, ¿cierto?, una labor de seguridad también en la macrozona sur, donde hay estado de excepción. ¿Cuál debiera ser, a juicio de ustedes, ese rol de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad? Y si debiera quedar establecido en la Constitución. María. Hay algo que se ha avanzado que ya está, ojo, en el artículo 32, número 21 de la Constitución vigente mediante reforma hace poquito y que está en la propuesta que está haciendo hasta el momento la comisión experta que dice relación con lo que se refiere a la infraestructura crítica. Tú ya lo habías mencionado en todo caso. Me parece que eso es un paso en la dirección correcta que nos permite hacernos caso del tema de los controles fronterizos y de otras cuestiones que son de gran relevancia para la mantención de la seguridad al final del día. Creo que ese es un paso en la dirección correcta. Ya. ¿Gonzalo? Tal como te lo mencionaba, control fronterizo, sí, eso frontera norte. Eso ya está. Segunda cosa, lo que te digo yo es que la Constitución tiene que tener un capítulo en que se regule la participación de las Fuerzas Armadas
en tiempos de paz, porque respecto de los tiempos de guerra, un efectivamente... capítulo especial, hoy día no existe. No o sea, en el hay una ley proyecto que regula pormenorizadamente, una ley orgánica que regula las Fuerzas Armadas, pero creo que tiene que haber autorización para que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas colaboren, y porque así se hace de manera decidida en el combate al terrorismo en la región de la Araucanía, en el control fronterizo Eso está y en el artículo resguardo de la 32, número 21 de la infraestructura. Constitución actual. Ya está. No me interesa contestar. No le interesa. Ya está en No, el no, artículo 32, número voy a 21 usar mi de la tiempo. Constitución actual. Le queda a Gonzalo Youssef 1 minuto 53 segundos y 3 minutos con 6 segundos a María Pardo. Hablando de cada una de las instituciones, ¿debiera la nueva constitución incluir la función y el ámbito en que cada una de las instituciones se desarrolla, sus roles y características? O sea, Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería, cada una debiera dejar, digamos, tener un acápite determinado de cuál es su función. ¿Por acápite te refieres a capítulo? De la forma que sea, digamos. Ya, a ver, a mí me parece que es una buena idea incorporar la regulación de Fuerzas Armadas y de Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en el capítulo relativo a Gobierno y Administración del Estado. Que eso es lo que está proponiendo la Comisión de Expertos. Ya. Recordemos que estas fuerzas forman parte de la administración centralizada del Estado. Son órganos públicos, son órganos de la administración del Estado y son servidores públicos. Entonces, yo creo que ahí no tenemos ningún problema con incorporarlos ahí, y en esa regulación me parece muy razonable que podamos hacer referencia a sus funciones, como ya lo hace por lo demás la Constitución del 80. No me parece problema que se haga referencia a sus funciones, no en detalle, pero sí en genérico. ¿Gonzalo? Creo que tiene que haber una regulación marco. Como te insisto, la regulación importante tiene que estar en la ley orgánica. El Ministerio Público tiene que tener un capítulo porque es un organismo que va entre ser un poder y ser autónomo. Tiene un presupuesto asignado, pero tiene que contemplarse esa autonomía en la Constitución. Tiene que ser un órgano imparcial. Lo mismo el Poder Judicial. Esos órganos tradicionalmente han estado incorporados, creo que se deben mantener a lo menos. ¿Qué les parece o qué importancia le atribuyen a los estados de excepción? ¿Les parece que están bien como están definidos hoy día en la Constitución? Recordemos que hubo toda una discusión en el proyecto anterior que fue rechazado, donde se eliminaba, por ejemplo, el estado de excepción actual, el que está hoy día en la macrozona sur. ¿Qué importancia deben tener y si se debe mantener así como está? Gonzalo. Algo te comentaba en un comienzo de que entiendo que los tiempos han cambiado. Creo que Chile vive la crisis más aguda que de los últimos quizás 30 años, a lo menos en términos de violencia y de delincuencia. No ha habido otra situación en que la situación de violencia se haya desatado tanto cualitativa como cuantitativamente. Y en ese escenario me parece que tiene que haber una adecuada normativa constitucional. No me acuerdo que estábamos... ¿Cómo deben establecerse esos estados de excepción? Si está bien como está hoy día... En esa nueva realidad... Tú dices que cambió la situación, ¿cierto? En esa nueva realidad creo que los cambio? estados de excepción tienen que ser... permitir la acción acotada. Y en ese sentido, escuchar a los alcaldes de las zonas más conflictivas y entender cuál es su requerimiento y ampliar en lo posible la posibilidad de decretar estados de excepción particulares. ¿A qué te refieres con el particular? Acotados ¿En una territorialmente, comuna, por ejemplo? más chicos que lo que existe hoy en día, digamos, que puedan ser a lo mejor más expeditos y que se puedan decretar de manera sin la intervención inmediata del Congreso, con una ratificación posterior. En fin, yo creo que hay que estudiar esos temas. Ya, o sea, ampliar de alguna manera las posibilidades de tener estados de excepción. Así es. ¿María? Dos cosas. La primera, el Acuerdo por Chile estableció cuáles van a ser los estados de excepción que debe establecer la nueva Constitución. Las 12 bases. Exactamente. A eso te refieres. Entonces, sí. ya tenemos que el problema que tú planteabas acerca de la discusión anterior de la Convención ya está resuelto. No, lo estoy poniendo en contexto. Sí, porque segundo tema. Alguien puede no estar de acuerdo y sería positivo que lo expusiera. Segundo tema, respecto de esta posibilidad de agrandar los supuestos de estado de excepción, hay que tener ojo acá. Las personas que estudiamos Derecho Constitucional, los constitucionalistas, sabemos que el estado de excepción se decreta ahí cuando la unidad política está inestable, cuando la unidad política no está alcanzando para estabilizarse. Por lo tanto, me parece muy peligroso jugar a estar decretando estado de excepción a cada rato. A lo que tenemos que apuntar es a lograr estabilizar la unidad política desde la normalidad. La excepción no puede volverse la norma. Eso no puede ser. Eso hablaría
de que nuestra unidad política, de que nuestro Estado no está dando el ancho. Es que no lo está dando, Constanza, y como no lo está dando, tenemos que pensar cosas nuevas. Yo estoy de acuerdo, no puede ser un instrumento de cada rato, pero hay una emergencia, tenemos que usarlo. María, ¿tú coincides con eso de que el Estado no está dando el ancho? Pero a mí me gustaría que primero trabajáramos en solucionar el problema desde la normalidad, desde darle más herramientas a las policías, desde tratar de coordinar la acción no solamente de las policías, sino del Ministerio Público, de los jueces, de la comunidad también. La escucha a la comunidad es súper importante en este contexto. De repente las comunidades saben mucho más de lo que está pasando en sus barrios que otros organismos del Estado. Entonces es importante ese acoplamiento. Ya, pero por ejemplo, pongamos el ejemplo concreto de la macrozona sur, donde ya vamos en la ampliación número 21 del estado de excepción, ¿cierto? Y cuando uno le pregunta a la gente que vive ahí, de hecho en algún minuto se hizo un plebiscito, el apoyo es mayoritario a que exista un estado de excepción. Sí. Entonces, la pregunta es, finalmente, el estado de normalidad de la macrozona sur es en estado de excepción. ¿Está bien eso? A mí me parece que no, debiésemos tratar de Pero parece ser necesario. En ese caso sí, pero no me gustaría que llegáramos al punto en que estamos en todo Chile con estado de excepción y que la excepción se vuelva la norma. Ese es el punto que estoy tratando de hacer. Perfecto. ¿Gonzalo? No quiero usar mi tiempo. Le quedan 10 segundos a Gonzalo Youssef, en realidad le queda muy poco tiempo, 42 segundos le quedan a María Pardo. María me va a decir, esto no es tema constitucional, pero ya que estamos hablando de estados de excepción, quiero preguntarles a los dos si les parece que, por ejemplo, en este minuto, en la región metropolitana, que es una demanda actual de varios sectores, no solamente de la oposición, de algunos alcaldes incluso, han planteado la necesidad de decretar estado de excepción o en la región metropolitana o en algunas comunas de la región metropolitana. ¿A ti, María, te parece eso correcto o te parece que es una buena medida o que no es necesario? Te acabo de responder con lo que ya te dije. Ya, no te gusta que recurramos constantemente, claro, pero puede ser que en este momento haya una situación de excepcionalidad o no. ¿No se justifica en este minuto? A mí me parece que no por el momento. Perfecto. ¿Gonzalo? Yo creo que se está empezando a justificar. Si la violencia no se detiene, me parece que hay que pensarlo. Nos quedan muy pocos segundos. Quiero preguntarle si la seguridad debe ser un derecho que esté garantizado en nuestra Constitución. María. A mí me parece que el derecho que debemos garantizar en la Constitución es el derecho a vivir una vida libre de violencia. Es algo que las personas sienten muy profundamente como necesario, sobre todo las mujeres. La mujer hoy en día, yo, tú, Constanza, quizá, no podemos caminar tranquilas en la calle. Es algo que los hombres están empezando a sentir también. Pero me parece muy importante como reivindicación de las mujeres que logremos consagrar este derecho a vivir una vida libre de violencia. Ya, y eso incluye el, por ejemplo, no sufrir un asalto o cualquier tipo de violencia que está incluido hoy día en los hechos de delincuencia que ocurren. Y eso requiere del diseño institucional que permita garantizar ese derecho. ¿Gonzalo? Existe el derecho a la vida y a la integridad corporal. Creo que eso es suficiente, lo otro un exceso. Ya. Faltan 2 segundos aquí, 9 segundos acá. Última pregunta. Díganme sí o no nomás, o no quiero contestar y dicen y usan esos pocos segundos que les quedan en otras cosas. Rosa de Arica. No me digan pasapalabra. No. Rosa de Arica. No, claro, Rosa de Arica. Bueno, pero uno de los problemas importantes de seguridad hoy día en nuestro país es el narcotráfico. Por supuesto que hay un debate grande de cómo hay que enfrentarlo, pero ha habido un alcalde, que es el alcalde de la Florida, que tomó una medida que ha sido muy, muy controvertida. Quiero saber si a ustedes les parece que es una forma efectiva de combatir el narcotráfico, el derribar las llamadas narcocasas, o es solo efectista, ¿sí o no? O sea, ¿cuál de las dos cosas, María? Me parece que tenemos que tratar de trabajar en medidas de largo plazo y no medidas efectistas. ¿Y es una medida efectista, entonces? Sí. Totalmente Gonzalo. de acuerdo con el alcalde Cartes. Hay que parar el problema y como sea, se combate. Se le acabó el tiempo. 3 segundos le quedan a María. ¿Quiere agregar algo más? ¿De otro tema? Le quedan 3 segundos. Me gustaría invitarles a conversar para construir una constitución que nos proteja a todos y sobre todo a todas. Muchas gracias, María Pardo. Muchas gracias, Gonzalo Youssef. Los dos van por la región de Valparaíso. Así es que elige 5 consejeros
constitucionales el próximo 7 de mayo. Mucha suerte a los dos, Gracias. mucha suerte en la campaña. Gracias. ¿Y tú ya sabes quién será tu candidato o candidata al Consejo Constitucional? Bueno, un equipo de 24horas.cl contactó a los candidatos y candidatas y les realizó 9 preguntas para que dieran a conocer sus ideas y propuestas de cara a este nuevo proceso constitucional. Todas ellas quedaron plasmadas en una plataforma web donde por región o por nombre podrás encontrar a las opciones de tu zona. Conoce a tu candidato, candidata y vota informado junto a 24horas.cl. Muchas gracias por acompañarnos en este 24 debates. Nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo debate. Recordemos que son 24 debates de 24 minutos de aquí hasta el próximo 7 de mayo. Muy buenas tardes. Veinticuatro debates.